Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Perdonad por esta iluminación tan rara. Es que, como habréis notado, estoy en un sitio distinto al que estoy normalmente cuando grabo, entonces por eso, ¿vale? El caso de hoy es del año 1600, es decir, siglo XVII. Es el caso más antiguo que os he traído al canal. Y lo que es más sorprendente aún, la protagonista de esta historia tan perturbadora es una monja. Una monja, la cual encontraron en su habitación una cálida noche de agosto de 1676, y lo que encontraron allí se convirtió automáticamente en leyenda por los siguientes 300 años. Isabella Tomasi nació en Italia en el siglo XVII y cuando tenía unos 15 años se fue a Sicilia, a la isla de Sicilia, también en Italia. Más tarde pasaría a ser llamada Maria Crocifissa della Concessione. Esta chica era una antepasada del famoso escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Vaya tela con los nombres, compañeros. A una edad ya muy temprana, Sor María decidió dedicar su vida a Dios. Más tarde ingresó al convento benedictino y luego se hizo monja. A partir de ahí practicó siempre como monja. La hermana María fue bautizada después de unirse al convento, y ahí fue cuando después fue pasada a llamarse María Crucifissa de la Concessione. Era una chica amistosa, ¿vale? Muy joven, alegre, amistosa, y rápidamente se llevó muy bien con las demás monjas, que eran más mayores que ella. Había monjas jóvenes, pero más mayores que ella, y luego había las monjas, podríamos decir casi madres superioras, ¿no? Que son como las más mayores. Participaba habitualmente en los rituales cotidianos del convento, ¿vale? Por ejemplo, era muy activa en el coro, le gustaba mucho cantar, y a medida que pasaba el tiempo ahí dentro, su fe en Dios se iba fortaleciendo, ¿vale? Cada vez más entendía más de qué trataba esta vida, lo que suponía, ¿no? Entendía más cosas sobre la religión, porque por supuesto a los 15 años, pues muchísimas cosas no las sabía. Poco a poco cada vez se va fortaleciendo más en fe, y se dedicaba por completo a su religión. Casi toda la parte de su tiempo la dedicaba a rezar. Pero un tiempo después, no se sabe exactamente cuándo empezó esto, pero tiempo después empezó a notarse un comportamiento extraño en esta chica, en la hermana María. Un cambio de comportamiento, vamos. Empezó a desarrollar un temperamento, ¿vale? Bastante agresivo por desconocidas razones. Es decir, se rebelaba contra muchas cosas que antes no se rebelaba y ahora sí que lo hacía. Y podríamos decir que se calentaba muy rápido, ¿no? En una discusión, cosa que no era habitual en ella tampoco. Expertos en historia, siglos después, han dicho que se cree que esta chica era demasiado dura consigo misma, se castigaba demasiado. Ya sabéis que hay veces, ¿no? Pues por ejemplo que monjas, por según qué cosas, deciden autocastigarse porque creen que han faltado la palabra de Dios, han faltado lo que sea, ¿vale? Pero a veces pueden ser muy duras consigo misma, cosas que una persona que no está tan dedicada a una vida así, jamás se le pasaría por la cabeza castigarse por esos motivos. Pues se cree que esta chica era muy dura consigo misma, lo que la llevó a sentirse frustradas, creen estos historiadores, y descargar su ira, su rabia con estas pequeñas tonterías que al fin y al cabo aumentaba su temperamento con asuntos insignificantes, no tenían importancia, pero ella le daba demasiada importancia, ¿no? Pero un día todo cambió. La hermana María se unió, como muchísimas otras veces antes, a sus hermanas, monjas, para rezar una oración. Pero cuando estaba rezando esa oración, de repente empezó a gritar a todo pulmón, como si alguien la hubiese apuñalado. Inmediatamente después de gritar, se desmayó. Las monjas evidentemente se asustaron muchísimo, pero también estaban preocupadas por lo que le podía pasar a esta chica, no sabían lo que le pasaba. Y no pasó mucho tiempo antes de que esto se empezase a convertir en un ritual, cada vez más y más y más habitual. A menudo, mientras rezaba las oraciones, la hermana María empezaba a chillar y a chillar, y luego caía inconsciente, se quedaba fría. Intentaron tratarla por sus estados de pánico, ataques de pánico, pero su condición no cambió, seguía igual, sin cambio aparente. Es más, cada vez peor. Casi que no podía subirse ni a los altares, porque cuando subía a un altar, ahí con la cruz y todo eso, empezaba a gritar y a desmayarse. Parecía ida, totalmente loca. Pero Sor María sabía que estos ataques de pánico y esto que le pasaba iba mucho más allá que una simple enfermedad, podríamos decir, o un simple síntoma de algo. Era más que eso, mucho peor de lo que cualquier tratamiento podía llegar a curar. Según empezó a contar, empezó a tener visiones del demonio. Pero sin embargo, la idea de estar poseída por este demonio, por fuerzas satánicas o lo que fuese, nunca se le pasó por la cabeza, porque, como os he dicho, era muy pero que muy fiel y devota a la religión, a Dios, practicante total. Pero el estado mental de esta chica, de Sor María, empezó a comprometerse
cada vez en menos tiempo, ¿vale? Es decir, al cabo de muy poco tiempo ya estaba mucho peor. Entonces decidió buscar la ayuda de un sacerdote superior para confesarse. Mientras hablaba con este sacerdote, en una de las veces que habló con él, se supone que fue una de las veces que habló con él, porque habló varias veces, imaginamos, en una de esas veces, en un momento de ira, de uno de estos calentamientos que le daban, ¿no? Le dijo que durante estos ataques de ira estaba poseída por Lucifer. Dirigía su ira hacia el sacerdote además. Pero después de estas sesiones así, todo el rato enfadada y gritándole al sacerdote y diciéndole estas cosas, cuando acababa las sesiones, volvía a su estado normal, por decirlo así, y no se acordaba de nada de lo que había pasado ahí. No mostraba signos de ser consciente de lo que acababa de hacer. Y entonces aún empezó a rezar más y más para intentar evitar esta imaginación tan extraña que tenía, ¿no? Lo que le estaba pasando por la cabeza, que no era normal, por supuesto. Ella empezó a creer que el demonio la estaba usando a ella para intentar entrar, ¿vale? En las vidas de estas monjas, y le estaba usando a ella como salvoconducto para intentar entrar y para corromperla a ella también y llevarla a la oscuridad y tal. Y entonces las monjas cada vez más empezaron a dejarla un poco de bando. No querían relacionarse con ella. Una, porque tenían miedo, evidentemente, de que lo que tuviese ella se les contagiase a ellas. Y dos, porque les daba miedo, básicamente. Esa chica, esa mujer, les daba miedo. No sabían qué le pasaba. Entonces cada vez más y más esta chica se estaba encerrando más en su habitación y pasaba mucho rato encerrada a solas en su habitación. Antes hacía muchas actividades con sus compañeras, ¿no? Ya os digo que se llevaba muy bien con todas porque era muy amigable y tal, y era simpática, y cada vez más estaba más recluida, más sola, más apartada. Además, también era recomendable que estuviese en la habitación sola por su propia seguridad y por la de las demás. Le recomendaron también. También os tengo que recordar que esta historia pasó durante el siglo XVII. La sociedad es muy religiosa, aún toda la población está muy como dependiente de la religión, no como hoy en día, ¿no? Que es más libre, por decirlo de alguna manera. Es decir, quien quiere más religión tal, pues perfecto, quien no quiere no pasa nada, no hay repercusiones. En esa época aún se creía en que si no hacías determinadas cosas o cumplías determinadas cosas, un castigo divino o cosas así podrían pasarte, ¿vale? Ángeles, demonios, todo eso aún seguían muy presentes. No hacía tanto tiempo que había acabado la edad medieval, ¿vale? Entonces, evidentemente, si encima pasaba un caso tan extraño y tan perturbador como este, unas monjas, evidentemente que tendrían mucho miedo de acercarse a esta persona. Pero todo llegaría a su punto álgido y más terrorífico la cálida noche del 11 de agosto de 1676. La hermana María había pasado esa noche en su habitación alejada de las demás monjas, como ya llevaba siendo habitual mucho tiempo en ella, y las monjas se reunieron en la sala de oración para cantar con el coro como era habitual también, pero de repente se dieron cuenta de una cosa, y es que faltaba la hermana María, faltaba esta chica. Cabe decir que esta chica se alejaba más y más de las monjas cada vez, pero el coro era una de las pocas cosas donde solía participar, ¿vale? Ya os digo que le gustaba mucho, y aún así, aunque su condición estaba empeorando, parecía seguir participando y siendo habitual, porque si no, esta monja que se dio cuenta que no estaba ahí, no le hubiese dado importancia, hubiese pensado, bueno, se habrá ido como 3 días antes también lo hizo y tal. Parecía que era la primera vez que lo hacía. Y como sabían que su condición era preocupante, fueron a buscarla, para ver dónde estaba o qué estaba haciendo. Y fue en esos instantes donde oyeron un chillido muy intenso llegando desde su habitación. Que era habitual oír golpes en su habitación, porque ya os digo que esta chica no estaba bien ya, pero ese sonido parecía distinto. Fueron a la habitación, y cuando abrieron la puerta, la imagen que encontraron ahí fue terrorífica, perturbadora. La hermana María estaba ahí, en su habitación barra celda, por decirlo de alguna manera, estaba ahí en un estado impactante. Estaba tirada en el suelo, físicamente parecía angustiada, con la cara cubierta de tinta negra. Se había pasado toda la noche escribiendo con la pluma y la tinta sin parar, y tenía una carta en su mano. Lo extraño de esta carta es que estaba escrita en un lenguaje inusual que ninguna de esas monjas supo descifrar o entender. Entonces las hermanas le preguntaron a María qué decía esta carta, qué significaba esto, pero María no era capaz de recordar lo que había escrito, o ni siquiera si lo había escrito ella. Lo que había pasado durante esa noche no lo podía recordar. A sus hermanas les dijo que Lucifer la había poseído y había sido él, mediante ella, quien había escrito esa carta mediante su escritura mágica, es como les dijo a ellas. Después de esto, una ola de terror recorrió todo el convento. Evidentemente todas estaban muy asustadas, y ya lo estaban antes. Después de esto, estaban aún más asustadas. Esta carta de la hermana María, que sería muy famosa a lo largo de los siglos posteriores, tenía 14 líneas de escritura.
Después de esa escalofriante noche del 11 de agosto de 1676, las monjas empezaron a cuidar más de Sor María y poco más se sabe ya de su vida después de eso. Esa noche intentaron las monjas y todo el convento en general que quedara en el olvido esa escalofriante noche. Nadie sabe realmente qué le pasó a esta monja ni su vida posterior a eso. No está documentada en eventos históricos, pero lo que es más misterioso, pero lo que es más intrigante es que esa carta que escribió María durante 300 años no se supo lo que significaba, hasta que en 2017, investigadores del Centro de Ciencias de Ludum, en Italia, la consiguieron decodificar, la famosa carta, o al menos parte de ella. En 2017 ya tenía más de 300 años de antigüedad. Utilizaron un software de descodificación que utilizan las agencias de inteligencia, como la CIA, encontrada en la dark web, en la web oscura, para intentar descifrar esta carta. Pudieron llegar a descifrar el 70% de la carta y entonces se confirmó que la carta era malvada, no era nada bueno. Dijeron que no era más que pura maldad lo que contenía. El tono de la carta era uniformemente pesimista y amenazante. Además, el lenguaje del código era una amalgama, una mezcla de los alfabetos griego, latino, árabe y rúnico. En esa carta la hermana María escribió que el concepto de la Trinidad y la existencia de Dios eran una broma y nada más. Y a través de Lucifer se burlaba de los humanos por creer en la existencia de Dios. Supuestamente escribió que los humanos estaban perdiendo el tiempo intentando encontrar respuestas de la vida después de la muerte, como si eso no existiese, construyendo creencias sin fundamento sobre eso, cuando la realidad era que Lucifer era supremo para todo. La carta describe principalmente a Dios, Jesús y al Espíritu Santo como peso muerto, y dice textualmente: Dios cree que puede liberar a los mortales, pero este sistema no funciona para nadie. Incluso llegó a afirmar que Dios fue inventado por el hombre. Dentro de la carta también hay una referencia al río Styx, o Styx, como se pronuncie, que en la mitología griega lo describen como el río que intenta separar a los humanos, a la tierra por decirlo así, del inframundo, de los demonios y todo eso. Es decir, el reino de los vivos del infierno separa. Quizás ahora Styx esté seguro, ponía. Lo más preocupante de todas estas cosas que se dicen aquí es que lo dijo una monja. ¿Entendéis? Lo escribió una monja. No una persona no tan devota a la religión, no una persona normal. Y no quiero ofender a nadie diciendo normal, las monjas son normales, pero ya me entendéis, una persona fuera de todas estas convicciones y creencias y todo eso, imaginaos que esta carta le escribe un ateo. ¿Cuál sería el problema en eso? Pues sí, sería un tío un poco ido de aquí para escribir estas cosas, ¿no? Pero tampoco sería para tanto, pero es que esto era una monja en el siglo XVII, donde la religión está, bueno, en la vida presente de todos a tope, a tope, y además una monja tan devota como era esta chica, que a los 15 años ya quiso dedicar su vida a Dios. Y encima escrito en un lenguaje, en unos símbolos tan extraños que 300 años después pudieron ser descifrados. Solo 300 años después. Los investigadores empezaron a profundizar en la vida de la hermana María y supieron que esta chica tenía un dominio excelente del griego, el latín y el árabe. Se conoce que a esta chica, a María, le gustaban mucho los idiomas y cuando entró al convento trabajaba mucho con estas cosas, ¿vale? Estudiaba bastante los idiomas y tal y se conoce que tenía buen dominio. El hecho de que fuese hábil en todos esos idiomas que nos escribió la carta empezó a plantear dudas en los investigadores de si quizás esta chica lo que le pasaba simplemente era que estaba mal de la cabeza. Se empezaron a cuestionar su salud mental. El director de esta investigación dijo lo siguiente: personalmente creo que la monja tenía un buen dominio de idiomas, lo que le permitió inventar el código, y pudo haber padecido una condición como la esquizofrenia, que la hizo imaginar diálogos con el diablo. Cabe decir, esta es una opción muy probable, quiero decir, en el año 1676, ¿quién narices sabía lo que era esquizofrenia? Si hoy en día aún no sabemos muchísimas cosas de la salud mental, de nuestro cerebro, cómo funciona, imaginaos en el siglo XVII, aunque es una teoría muy buena, no está confirmado que esta chica fuese tan prominente en todos estos idiomas. Se cree que sí, se cree que estudiaba estos idiomas tal, que le gustaba mucho todo esto y que se le daban bien, pero tampoco está 100% asegurado. También fue un poco una teoría que plantearon para que les fuese bien la investigación, quiero decir, es una teoría muy plausible que fuese apta en todos estos idiomas y que por eso pudo escribir esta carta impulsada por una malaltía como la esquizofrenia, es decir, que realmente fuese algo involuntario por ella, pero que no fuese Lucifer. Los científicos creyeron que las presiones de ser monja a tan corta edad, como había sido ella, María, empezaron a afectarle y la empujaron a convertirse en bipolar y esquizofrénica. Para abreviarlo, se cree que fue resultado de una frustración y una soledad que esta chica tenía que no fueron resueltas, principalmente debido a la carga de ser monja, que evidentemente, como ya entenderéis, es algo muy duro. Y hasta aquí este terrorífico caso, espero que os haya gustado mucho. A mí estos casos que son así más de miedo, ¿no? Y más cuando son así antiguos,
me fascinan muchísimo. Dejadme más casos como estos que queréis que hable en los vídeos, porque de verdad que yo creo que pueden ser muy interesantes. Ya os traje hace tiempo uno del exorcismo de Anneliese Michel, ¿no? Que la verdad es que es un caso escalofriante también. Son historias que me gustan mucho explicar y leer y conocer. ¿Qué pensáis vosotros de esta historia? ¿Qué pensáis que pasó realmente con esta chica? ¿Cómo creéis que escribió esta carta con este código tan misterioso que creyeron durante 300 años que era código del diablo directamente y que 300 años después, mediante un software muy avanzado, pudieron descifrarla para evidentemente confirmar que era algo malvado, la carta era malvada? ¿Qué pensáis que pudo llevar a esta chica, a esta monja tan devota, a convertirse en seguidora del diablo, básicamente? Dejad un like si os ha gustado mucho este vídeo, os podéis suscribir al canal y estáis más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Por aquí os dejo dos casos más que os pueden parecer muy interesantes también. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.